Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez y me da muchísimo gusto este nuevo reencuentro con usted, que hace favor de sintonizar el índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Hoy nos engalana en el estudio el embajador, también periodista, Agustín Gutiérrez Canet. Es embajador en retiro y tuve que hacer un acordeón para platicarle a usted todos los cargos en los que se ha desempeñado con mucho éxito. Estudió en la Universidad Iberoamericana. Es diplomático de carrera. Me consta porque fui testigo de cómo estudió mientras trabajaba como vocero en la Cancillería Mexicana en el Instituto Matías Romero. Representó a México como embajador en Rumania, en Finlandia, y era concurrente también con Estonia. Estuvo como representante diplomático de nuestro país en Irlanda y antes fue cónsul general en Hong Kong y en Macao. Ministro y jefe de Cancillería en España, consejero de en Italia, representante alterno ante la FAO en Roma, la Organización de la Alimentación. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue director general de Comunicación Social y subdirector general de Prensa Extranjera de 80 a 82. De 2003 a 2005 fue coordinador de Información Internacional de la Presidencia de la República y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Vea usted si no es un honor tener aquí a Agustín Gutiérrez Canet. Señor embajador, querido bienvenido. Paco, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco la invitación. Te hiciste mucho de rogar, ¿eh? No podía fallarte, pero es que he estado viajando y no tenía el tiempo de verte y ya es que estoy aquí con mucho gusto. ¿Cuál es la situación de México ante el mundo actual? Tenemos problemas no solamente diplomáticos, también crecientemente económicos con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y tenemos ahí una rencilla, yo no podría llamarle de otra forma, con el Reino de España y concurrentemente con la Unión Europea. ¿Cómo nos ven en el mundo a los mexicanos? Y concretamente no a los mexicanos. ¿Cómo se ve en el mundo al gobierno de la Cuarta Transformación? Paco, tu pregunta es muy amplia, requeriría mucho tiempo contestar, pero trataré de ser concreto. Mira, el problema de las relaciones diplomáticas de México en el mundo es que se han ideologizado a través del gobierno de la llamada 4T que el presidente López Obrador impulsó con su famosa frase de la mejor política exterior es la interior. Y aunque es verdad que siempre deben estar vinculadas. Pero te interrumpo, pero es un retruécano que hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Solamente que, como muchos otros, se nos apropió el señor López Obrador. Sí, efectivamente, pero es una simplificación. Sí, absolutamente. Porque esa simplificación revela una ignorancia del papel de México en el mundo. Y por eso el mundo que él conoce es solamente el mundo interior, el mundo nacional, no el internacional. De ahí deriva toda esta consecuencia de las malas relaciones que has descrito con Estados Unidos, Canadá, España, con la Unión Europea y con muchos países de América Latina. Ese yo creo que es el punto de partida por el cual estamos como estamos, porque creyó que estas relaciones con el mundo se limitan a asuntos domésticos y ahí estaba tratando de ocultar lo que sabemos, que es un hombre que le faltaba mundo justamente al expresidente. Sobre el caso de Estados Unidos, aquí la agenda de México y Estados Unidos, la relación bilateral, está íntimamente ligada a los asuntos internos de los dos países. Migración, comercio, seguridad, son los tres temas principales de la relación bilateral, pero estos temas no son estrictamente diplomáticos, aunque se tienen que solucionar a través de la cooperación entre los dos países. El problema del comercio, como vimos, con el gobierno de Donald Trump, fue utilizado como una herramienta para presionar a México para frenar el flujo migratorio. Y todo esto tiene que ver también con la política doméstica de Estados Unidos, porque se ha utilizado el asunto migratorio
como una herramienta política para ganar elecciones, fomentando un sentimiento anti-mexicano, xenófobo, creando el miedo y el pánico en los electores. De esa manera es como Trump vuelve ahora en esta campaña a utilizar el tema migratorio como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es cierto, el problema migratorio atañe a ambos países y yo me iría más lejos, también a los países centroamericanos de donde provienen estos migrantes. Pero tú como periodista y como diplomático, por supuesto, hiciste mucho hincapié, y creo que fuiste el primero que lo dio a conocer, en que México, voy a utilizar una vulgaridad, ustedes disculpen, las dio sin que se las pidieran. Que fue Marcelo Ebrard quien, sin nada a cambio, hizo que México se convirtiera en un tercer país seguro, repito, sin recibir nada a cambio por parte de los Estados Unidos. Y así, en palabras de Ernesto Zedillo, nos convertimos en un corral para los migrantes. Platícanos de eso, Agustín. Sí, Paco, efectivamente, yo creo que esta es la mayor afrenta en política exterior del gobierno anterior, que esperemos no continúe, porque se utilizó a los migrantes como carne de cañón para sacrificarlos ante las amenazas de Trump cuando quiso imponer aranceles a México para frenar el flujo migratorio. Pero este es uno de los episodios más vergonzosos que ha tenido México en el exterior. Y efectivamente yo señalé desde el principio cómo Marcelo Ebrard, antes de asumir el cargo, en noviembre, el 15 de noviembre en Houston, en una reunión secreta con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, acordó, pero de manera discreta, secreta, aceptar que México reciba a los solicitantes de asilo extranjeros en nuestro territorio, pero a cambio de nada. Y esto es una aberración totalmente que afecta a los intereses de México, de tal manera que la crisis migratoria ha creado un impacto negativo en el prestigio internacional de México al no garantizar los derechos humanos de los migrantes en México. Ha sido una carga explosiva que todavía estamos sufriendo. Y lo más grave de todo esto es que el señor Ebrard sigue gozando de los favores y de las simpatías de muchos del equipo del gobierno. Y en vez de estar respondiendo por esta aberración y esta humillación a México. Y yo recuerdo en diciembre, después ya que asumió, en diciembre del 2018, al asumir el cargo el nuevo gobierno de López Obrador. 15 días después de esta reunión secreta. Así es, efectivamente. Él anunció con bombo y platillo que Estados Unidos iba a conceder, no sé si dijo 10,000 o 7,000 millones de dólares a cambio de recibir a estos migrantes que iban supuestamente en este programa llamado Quédate en México, Remain in Mexico, por medio del cual estarían en nuestro territorio mientras tramitaban su solicitud de asilo ante un juez migratorio de Estados Unidos. Y esta cifra fue totalmente falsa. Inventó estas cifras de nada. Yo recuerdo muy bien cómo hasta se burló Donald Trump después, que le había salido gratis el envío, el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y en la frontera con México para contener el flujo migratorio a cambio de nada, como bien lo señalas. Sí, aún lo repite en sus últimos encuentros con sus potenciales votantes, habla de eso y lo hace en un tono burlón además. Hubo otra ocasión en que también dijo que se habían hincado ante él. Sí, efectivamente, ese es otro episodio de esas negociaciones que dice Trump que había recibido en la sala oval a quien identifica como un enviado del presidente Fox, pues no era más que Ebrard, porque era el responsable de estas negociaciones, y que ahí se dobló cuando anunció que iba a imponer los aranceles graduales como castigo a México si no frenaba la migración. Y es penoso ver cómo la falta de dignidad
del máximo representante diplomático ha sido utilizada por un gobierno extranjero. Yo nunca había visto en mi carrera diplomática tal humillación a un funcionario de tan alto nivel del gobierno mexicano. Y esto es muy penoso. Hace falta mucha dignidad, no tanto por la persona, sino por el país, que eso es al final de cuentas lo que importa. La dignidad de México debe estar por encima de cualquier negociación. Nunca había visto a nadie doblarse tan rápido. Esas fueron las palabras que dijo Donald Trump. Nunca he visto a nadie doblarse tan rápido. Así quien se había doblado no era, bien lo dices, no era el canciller o el representante de López Obrador, como lo menciona él. Era el país. El país se había doblado ante los designios de un personaje que, bueno, algunos dicen que es digno de ingresar a un manicomio. Totalmente. Desde luego Trump es un personaje grotesco, repugnante, pero jamás debimos haber entrado en su juego, debimos haber parado estas amenazas y teníamos un recurso que era aplicar de igual manera unas medidas de respuesta de represalias a los aranceles de Estados Unidos. Si bien es verdad que nuestra relación con Estados Unidos es asimétrica, mucho, y que ese es un costo que habría que pagar, pero que la dignidad de México vale más que, o vale menos que parte del comercio con Estados Unidos. O sea, que esa es la prostitución de la dignidad de nuestro país, porque México está por delante antes que cualquier otra condición. México sobrevivirá pese a estos gobernantes que quién sabe si duren mucho tiempo en el cargo. Así es, Paco. Yo creo que México es un gran país, es un país del cual estamos muy orgullosos. Cuando ingresé al Servicio Exterior Mexicano hace 40 años, más de 50 años ya, pero duré 40 años en el servicio, yo siempre soñé que nuestro país iba a ir creciendo en prestigio, en tener unas relaciones mayormente reconocidas. Hemos tenido magníficos diplomáticos que ya todos sabemos y no los repito, pero se ha achicado nuestro servicio exterior, ha sido también humillado, se ha sido menospreciado, ha sido marginado por el nombramiento de muchos políticos que no tienen la capacidad ni méritos para representar a México. Y ojo, yo no estoy en contra de todos los políticos que representan a México. He conocido a políticos extraordinarios que sí nos han representado. Podría citar a Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de sus incidentes que tuvo en Nueva York, que fue lamentable, como Mario Moya Palencia, también fue un gran embajador, y muchos otros que han hecho una labor. Y no todos, por cierto, los diplomáticos de carrera han sido tan buenos como hubiéramos querido. En ese sentido, no soy dogmático, siendo yo defendiendo la camiseta del Servicio Exterior Mexicano, sí reconozco que hay buenos y malos en ambas partes. Pero el hecho que por primera vez en mi memoria como diplomático de carrera, que un país como Panamá haya rechazado el beneplácito para el candidato a embajador, un señor llamado Pedro Salmerón, acusado o señalado por acoso sexual como profesor, nunca se había visto nada igual. Y entonces todavía después de esta afrenta, viene otro segundo intento con una actriz que es muy buena, que yo la he ido a ver. Es comiquísima además. Que es comiquísima. Jesusa Rodríguez. Jesusa Rodríguez es un talento como directora y actriz, contribuyó mucho a la crítica, yo recuerdo, a los gobiernos anteriores, pero cada quien, zapatero a tus zapatos. Absolutamente. Y segunda negativa del gobierno de Panamá. Y sabes que tuve el gusto de conocer a la canciller de Panamá, que tuvo las faldas para rechazar estos dos nombramientos del hermano mayor latinoamericano que es México, con ese país pequeño que es Panamá. Eso es asombroso. Eso es dignidad.
Exactamente, ese es el punto. Ella demostró la dignidad como canciller de Panamá que le faltó a nuestro canciller mexicano cuando negoció con Trump. El servicio exterior mexicano ha sido, creo todavía, menospreciado. Han sufrido retrasos en sus traslados, sus mobiliarios. Creo que llevan algunos diplomáticos años sin que su homenaje llegue a su destino. Y tienen que vivir, alguien me platicaba por ahí, que en un departamento vacío con unas colchonetas como indigentes, porque los muebles no llegan a su destino. Han sido menospreciados, por eso que tú dices, por el envío de políticos que llegan porque o entregaron sus entidades al partido en el gobierno, o porque le cayeron bien al señor que en ese momento ocupaba la titularidad del Ejecutivo. ¿Hay descontento en el servicio exterior mexicano? Muchísimo, Paco. Hay mucho descontento, está muy desmoralizado el servicio exterior, está bocabajeado, está ninguneado, está marginado. Los mejores cargos ya los tienen los diplomáticos temporales, como son los políticos. En América Latina mandan, por cierto, a políticos porque no saben hablar inglés, no saben hablar otro idioma. Difícilmente se expresan en castellano. Difícilmente hablan correctamente y no se saben más que expresar. Y ni escribir correctamente. Y esto contribuye al deterioro de la presencia de México, del prestigio nacional de México. Mira, el embajador en Canadá, el exgobernador en Quintana Roo, el señor Joaquín. Sí. Lo mandan allá. Carlos Joaquín. Lo nombra a López Obrador embajador en Canadá sin saber inglés, ni tampoco francés, que son los dos idiomas oficiales de Canadá. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar una labor profesional de promoción y defensa de los intereses de México si no tienes las capacidades ni méritos? ¿No vimos este caso de un político que iban a mandar exgobernador a Noruega, que después que quiso, en el proceso de su nombramiento, quiso ser candidato a senador? Omar Fayad. Bueno, ahí están los casos y no quiero, la lista es larguísima. Podríamos terminar el tiempo del programa señalando todos y cada uno de estos casos, pero son vergonzosos. El embajador de México en España, todos estos premios que forma parte de esta camada de Quirino Ordaz, que dio el presidente premios a quienes, los gobernadores que fueron aquiescentes a ser facilitadores de la contienda electoral para que ganara el candidato de Morena. Luego tienes que explicar qué quiere decir aquiescente, porque seguramente lo van a ver algunos embajadores de América Latina. Agustín, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites. Claro que sí, Paco. Y enseguida volvemos. Gracias. No le cambie. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Y qué bueno que sigue en esta muy sabrosa conversación con el embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet. Señor embajador, hemos hablado mucho de lo que fue el Servicio Exterior Mexicano, su circunstancia en la anterior administración del Ejecutivo Federal. Entramos a una nueva administración de este Ejecutivo Federal y entramos casi siguiendo las huellas de lo que fue el anterior, pisando las mismas huellas. Tenemos el problema heredado de la pausa con el gobierno de los Estados Unidos, que se exacerbó. También hay que explicar qué quiere decir exacerbó. En los últimos días, con el regaño en público al embajador, por parte de la Presidenta de la República, al embajador de los Estados Unidos. Lo reconvino públicamente cuando bien pudo haberlo hecho por la vía diplomática, mandarlo llamar a la Cancillería y que ahí el titular de la misma le dijera cuáles eran las nuevas reglas del juego en esta administración. Un embajador, usted lo sabe, tú lo sabes mejor que yo, estoy acostumbrado a dirigirme de usted a los embajadores. Un embajador representa al titular, al jefe de Estado de cada país, no al país. Entonces, esta grosería que se le hizo al embajador Ken Salazar, ¿fue una grosería a Joseph Biden? Sí, diría yo que fue una descortesía. Yo la califico grosería. Bueno, como aquí me entró mi personalidad de embajador, de diplomático, más que de periodista, digamos que como quiera que sea, fue una acción negativa, mala, así no se hacen las cosas. La relación del Poder Ejecutivo con un representante de dignatarios extranjeros debe ser respetuosa y menos faltarles en público. Y en eso coincido contigo que podría considerarse que llegaría a ser, bueno, si no descortés, o si no, como dijiste, grosera. Rudo, majadero, sí, serían sinónimos. Pero bueno, no quiero echarle más salsa al tema pero aquí viene un problema de origen que lo quiero poner en contexto. Siempre el error de origen es que el presidente López Obrador
faltó a un principio elemental de política exterior que está consagrado en la Constitución, que es la igualdad jurídica de los estados. Y le da trato de procónsul al embajador de Estados Unidos al recibirlo a cualquier hora del día, siempre en Palacio Nacional, cuando no era el canal institucional. Y aquí es que ese es el problema, que empoderó demasiado a tal grado que en Estados Unidos estaban muy molestos porque este embajador, Ken Salazar, de Estados Unidos, parecía defender más las posiciones del gobierno mexicano que las de su propio gobierno estadounidense, sobre todo en materia de energéticos, que es en Estados Unidos están revisando precisamente en el marco del Tratado de Libre Comercio que se mantenga y se respete las inversiones de Estados Unidos en materia energética. Una cláusula del Tratado de Libre Comercio. Así es. Y también Canadá se unió claro. a esta posición, nuestros dos principales aliados en el Tratado de Libre Comercio. Y entonces Ken Salazar incluso recibió un artículo del New York Times, un reportaje que podríamos calificar como fuego amigo, porque las fuentes que lo criticaban eran del Departamento de Estado así es. Y de la Casa Blanca, que estaban cuestionando su falta de profesionalismo al confundir quedar bien con el gobierno donde estás acreditado con no defender los intereses de tu propio país. Y esto se acabó después porque tuvo que dar marcha atrás Ken Salazar y cambió de posición retórica y ya empezó a criticar precisamente la reforma constitucional en materia judicial, que es de gran preocupación para los inversionistas de Estados Unidos. ¿Y de Canadá? Y de Canadá, claro. Sí. Así que muy desafortunado, la presidenta Sheinbaum debe asesorarse mejor, opino yo, de este tipo de exabruptos, porque esto no es propio de las relaciones entre el presidente de México o la presidenta de México con embajadores extranjeros que, como bien dices, representan al jefe del Estado de los cuales han sido nombrados. El Tratado de Libre Comercio, a renegociación dentro de 2 años. Con todos Perdón, una aclaración. A ver. No es renegociación, es revisión. Revisión, perdón, es cierto. Es una revisión de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal por parte de los 3 participantes, los 3 socios en este tratado. Así es. Hay muchas piedritas en el camino de esta renegociación para México, ni para Estados Unidos ni para acá, solamente para México. En materia automotriz, la energética que tú decías hace un momento, agricultura, comercio, intercambio comercial, prácticamente se tendría que revisar todo. Y la posición de México en este momento es de absoluta debilidad frente a estas 2 potencias. No obstante que somos, presumen por ahí, la economía número 12 del planeta, políticamente, diplomáticamente también, estamos en desventaja frente a estas 2 naciones. ¿Cómo se va a renegociar? ¿Qué se va a renegociar? Si tenemos como encargado de la misma a quien, repito la grosería, las da sin que se las pidan. Marcelo Ebrard. Así es, Paco, estás tocando un tema, yo creo que es el más importante que México va a enfrentar o ya debemos estar enfrentando con miras en materia de relaciones exteriores, con miras a esta revisión del TEMEC. Y agregar aquí, además de todo lo que apuntaste, 2 temas más que van a ser otra vez el laboral y el medio ambiente. Así es. Así que todo esto es un cóctel complicadísimo para México si no estamos preparados para tener las ideas claras de lo que queremos y de cómo negociar. Y no es con retórica y con mentiras, como lo ha hecho el exsecretario de Relaciones Exteriores, como se va a negociar. Ahora secretario de Economía. Ahora secretario de Economía. Que por cierto quiero hacer un paréntesis. Cuando él era secretario de Relaciones Exteriores, el tema de la negociación del TEMEC
le correspondía a Economía. Pero se llevó esto con Jesús Seade como subsecretario de América del Norte, que sí tenía experiencia en negociar tratados de libre comercio, aunque el resultado tuvo sus bemoles, porque hubo muchos detalles que no fueron gestionados ni defendidos bien por el entonces negociador, que vino a unirse al equipo de Peña Nieto, sobre todo en materia de litigios, esto de tener inspectores laborales en México, de la Embajada de Estados Unidos, no se había dicho nada de eso, pero estaba en la letra chiquita, y esto no lo advirtió entonces al presidente, todo les tomó por sorpresa. Pero bueno, el asunto es que hoy por hoy en el gobierno de la presidenta Sheinbaum no hay el personal técnico capacitado ni con la experiencia para negociar todos estos temas tan complejos. Ninguno tiene ninguna experiencia. Una cosa es ser economista, cobrar impuestos, haber asumido cargos de tesorero en el gobierno del Distrito Federal o lo que fuere, pero otra cosa es negociar. Son técnicas muy desarrolladas, son temas muy complejos que la situación actual del gobierno en sus recursos humanos no lo hay. Hay quienes tienen esperanza de que si llegase Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos, entonces la negociación sería más blandita, pero soslayan que la señora Harris, como senadora, se opuso al tratado. Tiene razón, entonces, Paco. Creo que la negociación, llegue quien llegue a la Casa Blanca, va a complicarse muchísimo para México. Totalmente de acuerdo. Kamala Harris efectivamente votó en contra de la ratificación en el Senado cuando ella era senadora por California, por dos temas precisamente, el derechos humanos, el de los derechos laborales y el medio ambiente. Así que, y con Trump, bueno, pues ya sabemos que él dice que desde el primer día de gobierno va a anunciar aranceles para la importación de autos provenientes de México, sobre todo si provienen con partes chinas. En fin, va a ser muy complicado. Ha mentido mucho, ¿no? Porque ha dicho que hay plantas chinas en México, lo cual no es cierto. Quizá haya algunos manufactureros de piezas para el ensamblaje, pero plantas chinas yo no he visto. ¿Tú sí? Sí, no, pero sí hay autopartes chinas, ¿sí? Y esas cuentan porque van precisamente, es la regla del contenido de origen de las autopartes, que van sumando, que aunque estén hechas en México, Trump no lo va a permitir que China produzca partes para automóviles que se exporten a Estados Unidos. Y hay muchas empresas chinas de autopartes que están operando en Monterrey, en Saltillo, en toda esa zona del norte, que incluso les han cambiado los nombres y tienen nombres en inglés, pero en realidad es capital chino. Y todos estos ya los tienen muy bien mapeados en Estados Unidos. Aquí no nos estamos dando cuenta de lo grave que va a venir, Paco. Yo creo que se habla aquí mucho del nearshoring, es decir, esto de que Estados Unidos está trasladando su producción de automóviles y de otras industrias a México en la frontera con Estados Unidos, pero la retórica allá es exactamente lo contrario. Lo que quieren es que regresen las fábricas de automóviles a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Así es lo que llaman el reshoring. Y aquí se la pasan hablando a los políticos todo el día. No, vamos muy bien. Cuando ni siquiera hay condiciones, ¿no? Porque pues tenemos grandes carencias y que se van a incrementar todavía más en materia de producción de energía y transmisión de la misma. Tenemos problemas de inseguridad, que ese es otro aspecto que dificulta la relación de México, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones de Latinoamérica, de Asia y de África, en donde las exitosas empresas transnacionales del mal tienen presencia. Los cárteles de la droga. Ese ingrediente de la inseguridad de México
cómo afecta la relación para la revisión del tratado. Pues muchísimo, Paco, pero yo agregaría también, si me permites, el de la inseguridad jurídica con esta reforma por supuesto, constitucional. Ese es es todo un cóctel complicadísimo. Es la cereza del pastel. Es la cereza del pastel y esa es la que está, yo creo que ya hay posiciones muy claras. Una cosa es lo que se lee en los periódicos, de declaraciones de líderes empresariales y que no sirven para nada estas más que para promover a secretarios de economía con invenciones de 30,000 millones de dólares de inversiones que ya han sido anunciadas tiempo antes y otras que no están confirmadas. Entonces... es el caso de Tesla, ¿no? El caso de Tesla, ¿te acuerdas cómo fueron y anunciaron? Todo lo utilizan políticamente para sus aspiraciones presidenciales, el gobernador y el hoy secretario de Economía. Así que hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis muy serio de todo esto. Pero volviendo al fondo de tu pregunta, efectivamente, la energía eléctrica es cara y escasa y no dejan a las empresas extranjeras o nacionales o están orillándolas a que comprenle a la Comisión Federal de Electricidad, pero ahí estamos en un problema de técnico que no se puede porque no tienen suficiente capacidad la CFE, etcétera, que es un tema complicadísimo. Están viendo el temblor en Cuba y no se hincan en México. Así es. Bueno, Cuba se quedó sin energía. No, afortunadamente México todavía no es Cuba, pero sí. Pero pareciera que nos dirigimos a una velocidad tremenda. La verdad es que sí, no estamos... El problema siempre es tomar decisiones en base a ideologías. Es esta forma de tomar decisiones por impulsos políticos, electorales, y no racionales, que a largo plazo vienen a ser contraproducentes para el bienestar del pueblo. Al principio esto es el populismo, pues. El segundo tema que señalabas es el de la inseguridad, y este también es un problema gravísimo. En Estados Unidos están alarmados, ya ves que dicen que el 30% del territorio nacional no está bajo el control del Estado mexicano. Así es. Que está bajo el control del crimen organizado. Bueno, el jefe del Comando Norte se fue más allá. Dijo que las 3/4 partes del país estaban bajo el dominio del crimen organizado. 3/4 partes, bueno, pues imagínate, es tremendo, tremendo. Lo cierto es que vivimos nosotros también los mexicanos, no solo los extranjeros, nosotros sobre todo, que en lugares donde el peligro es mayor, lo sabemos, están en Sinaloa, en Sonora, ahora en Chiapas, ya lo vimos, con el asesinato de este sacerdote, en Guanajuato, en fin, en Tamaulipas, no se diga, es un problema gravísimo. Y entonces, los costos de seguridad que tienen que utilizar las empresas extranjeras para invertir, de proteger a sus trabajadores y sobre todo a sus ejecutivos, es altísimo. Y sus propias plantas industriales. Y sus plantas industriales para que no haya robos y asaltos. Y todo esto contribuye a elevar costos que después, al final que se hacen las sumas, no contribuye a que sea atractiva la inversión en México. Así que ese problema no lo estamos resolviendo, está ahí pendiente. Y otro tema que hay que tomar en cuenta es que el tema de China, aquí están Estados Unidos totalmente de acuerdo. Puede haber entre republicanos y repito, el tema de China, están unidos demócratas y republicanos. Utilizar la carta china aquí en México como alternativa para diversificar nuestra economía es un craso error. La economía de México está íntimamente ligada a la de Estados Unidos desde que Carlos Salinas aplicó, renegoció y firmó el tratado de... Aquel espíritu de Houston. El espíritu de Houston, exactamente. Y aquí un paréntesis. Qué ironía que el gobierno más neoliberal de México, que transformó la economía nacional, sea ahora defendida por los
cuatroteros que detestan a Carlos Salinas. Hay una contradicción ideológica impresionante. O sea que nada más les interesa tener los beneficios económicos del comercio con la potencia mayor del mundo, pero no querer asumir los compromisos que eso conlleva. Hay instituciones espejo, como decía la embajadora Marta Bárcena, que se han creado paralelamente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Como son todas estas instituciones independientes de acceso a la información, de promoción de derechos humanos, todo esto ha contribuido a que se haga, digamos, una modernización de las instituciones. Y esas justamente estas instituciones las que el gobierno de Morena están destrozando. Sí, yo recuerdo que cuando se iba a firmar, cuando se hablaba del espíritu de Houston y se iba a firmar por primera ocasión ese tratado, se tuvo que crear prácticamente al vapor una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era una condición sine qua non para que México pudiera integrarse a este tratado. Así es. Y luego vinieron estas otras organizaciones que le restan poder al Ejecutivo o que pretenden mantener un control sobre el Ejecutivo para que no haya abusos, que también fueron condiciones para la renegociación y ahora para la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, a todo esto que hemos mencionado, se suma un problema más. Exactamente, Paco. Está, por ejemplo, el INAI. El INAI ya lo quieren desaparecer y decir que el gobierno se va a vigilar a sí mismo, cuando existiendo el INAI, cada vez que solicitaban información a Palacio Nacional, decían que no existen en los archivos ninguna información. Sí. Evadiendo la transparencia. Hasta de las orquestas que tocaban en el Zócalo. Sí. Ni siquiera de eso daban información. Imagínate sobre un tema. No, es que es de risa. Es de risa el cinismo con que se quiere manipular la información al pueblo de México. El pueblo de México debe ser respetado y no dar respuestas infantiles y, perdón que lo diga, estúpidas, porque el gobierno nunca va a ejercer la transparencia de sí mismo. Eso no existe en ningún país del mundo. Para eso existen los organismos autónomos como el INAI, y el que quieren desaparecer o elegir a los jueces de la Suprema Corte para que politizarlos, convertir en politiquería a los que quieran ser los que quieran ser magistrados y jueces, etcétera. Y todo esto es una cascada de retrocesos en la creación de instituciones que van paralelos, pero no dentro del texto, pero sí en el espíritu del Tratado de Libre Comercio. Pues menudo problema nos espera y esperemos que próximamente vengas a platicarnos sobre esto, ya más próximos a la renegociación, a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Con mucho gusto, Paco. Agustín también tiene otro mérito notable. Su cónyuge es la muy digna embajadora de México, también en retiro, Marta Bárcena. Ella fue la última real embajadora de nuestro país en Washington. Saludos a la embajadora, por favor. Gracias, Paco. Con mucho gusto le transmito tus saludos y saludos al auditorio. Gracias por venir, Agustín. Encantado, Paco. Un honor. Gracias a ti. Gracias. Gracias a usted que nos acompañó en este índice flamígero de MXN Televisión. Lo invito a que la próxima semana también esté con nosotros en otra interesante conversación. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.